que nos va a llevar al camino y a la dirección correcta. Dice en Juan capítulo 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, sus oídos están atentos a nuestra oración. Dios no es un Dios sentimentalista que se guía por sentimientos de que vamos a llorar y nos vamos a tirar en el piso a llorar y a decir tantas cosas. No. Dice que Dios es piadoso para los que son piadosos y escuchan su oración. Quiero que allí donde estás cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Así como el apóstol Pablo oró por la iglesia, para que fueran llenos de conocimiento de tu bondad, de tu voluntad. Yo hoy oro, Señor, por la autoridad que tú me has dado en Cristo Jesús. Oro para que tú llenes a cada uno de los que están aquí presentes, los que están aquí alrededor, que tú sabes quiénes son los que están escuchando este mensaje. Que tú los llenes con todo conocimiento y toda sabiduría. Y que tú, Señor, nuestro Dios, Dios que habla a través de la Escritura, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, para poder andar como es digno de ti, para que podamos agradarle con tus pensamientos, con nuestras palabras y actitudes, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a cada día a ser mejores personas y a hacer cambios en nuestras vidas, estableciendo ese tiempo contigo, ayudándonos a hacer y ser más intencionales, a buscarte cada mañana por medio de la Escritura, ayudándonos a estar atentos a lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra. Ayúdanos a hacer cambio en nosotros para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. En Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 4, en Reina Valera 1960. Capítulo 4, versículo 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios en vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no lo conocen, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios a inmundicia, no, sino a santificación. Así que Él desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que son amén los unos con los otros. ¿Amén? Dice en Romanos también capítulo 3 versículo 4, Dios habla hoy, de ninguna manera, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Así lo dice la Escritura. Serán tenidos por justo en lo que dicen y saldrán vencedor cuando te juzguen. Amén. Y dice Colosenses capítulo 3. Dios habla hoy.
versículo 5 al 14. Haced morir pues todo lo que es terrenal hay en vosotros, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro, y que es una forma de idolatría. Estas cosas por las que viene el terrible castigo de Dios sobre quien no me obedece, son las que hacían en vuestra vida pasada. Pero dejad todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No os mintáis los unos o los otros, puesto que ya os habéis librado de vuestra vieja naturaleza y de las cosas que antes hacíais, y os habéis revestido de la nueva naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero o inculto, esclavo o libre. Lo que importa es Cristo, es todo y está en todo. Dios os ama y os ha escogido para permanecer a su pueblo. Vivir pues revestido de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tened paciencia los unos con los otros y perdonad si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor perdonó, perdonad también a vosotros. Sobre todo revestido del amor, que es el perfecto lazo de unión. Amén. Y número 2, discernimiento espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 11 dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo esto, implica dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con tu glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Conocer la voluntad y la verdad de Dios nos trae sabiduría, nos trae discernimiento espiritual, y esto nos ayuda a no caer en el error doctrinal, a no caerle a cualquier persona que nos venga a hablar y a decirnos cosas, sino y cosas erradas. Para nosotros poder tener el discernimiento espiritual es necesario, una vez más, pasar más tiempo con el Señor mediante su palabra. Es allí donde a veces es allí donde vamos a crecer en el conocimiento, buscarle a Él, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Por eso que a veces hay personas que nos dicen: nosotros leemos, pero no entendemos. No entienden porque no le han pedido al Espíritu Santo de Dios que lo guíe. Que lo guíe, que le dé esa sabiduría, ese discernimiento espiritual para poder entender las Escrituras. Invitar al Espíritu Santo de Dios a estar allí con nosotros. Cada vez que dispongas a leer las Escrituras, ore al principio, pídale al Señor que los guíe y que quite de ustedes toda distracción, porque yo lo he hecho. Cuando una persona está empezando a leer la palabra o buscando de Dios, siempre van a venir distracciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a leer la palabra de repente viene un pensamiento que no es. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Y cuando vamos a orar, de repente usted está orando una cosa y de repente se va por otro lado y usted dice: ¿qué pasó? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no quiere que usted ore, que usted no busque de Él, y por eso le va a poner distracción. Hasta aún van a llegar gente, visita a su casa, van a tocar la puerta, ¿sí o no? De repente los perros se antojan a ladrar hasta que ya, ¿sí o no? Los gatos empiezan a echar broma, a saltar por toda la casa, empiezan a suceder cosas, porque Él no quiere que le busquemos. Hay personas que han escuchado mensajes de la palabra y me han dicho: pastora, y en el momento que me voy a poner a orar, que digo: Señor, ayúdame en esta situación, me vienen otros pensamientos y dejo de orar.
y pierdo la comunicación. Por eso que en el instante debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él quitando toda distracción de nosotros y que sea guiándonos para poder entender lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Otra cosa que viene, pereza espiritual. No te da sueño cuando estás hablando con el vecino. No te da sueño con otra persona hablando. ¿Sí o no? Pero apenas vas a buscar la Biblia, empieza el sueño. Y si buscas la cama, peor aún. Te quedas dormido más rápido con la Biblia encima. Yo siempre le aconsejo a las personas, no busques la cama para leer la Biblia. Porque va a terminar dormido. Y es una pereza. Hay que desechar esa pereza. Quitar todo cansancio, todo sueño. Y les digo que todo esto que les estoy hablando yo también lo he pasado. Porque el caso que uno sea un pastor no quiere decir que uno no va a tener luchas espirituales para orar, para leer la palabra. Claro que sí la tenemos. Imagínense el que está empezando en este camino, más lucha tiene, y aún para entender su palabra. Y por eso que esas personas que están comenzando deben pedir ayuda y decir, necesito ayuda, buscar a un mentor, buscar a un guía que lo ayude, que le muestre, le enseñe la palabra de Dios. Y muchas veces vienen y tenemos los teléfonos, y tenemos las Biblias en los teléfonos. Empieza el teléfono a sonar, ¿sí o no? Empiezan a llegar un poco mensajes. Usted tiene una curiosidad por ver qué mensaje. Inmediatamente se desconecta por los mensajes. ¿Es o no es? Es la realidad. Eso es lo que está pasando. Por eso la importancia que tener también la Biblia para las personas que todavía no están completamente de lleno en las cosas espirituales de la palabra. Tener la Biblia en papel. Porque en el teléfono es una tentación muy grande. Porque a mí me ha pasado, cuando me empiezo a orar, de repente empieza pero esos mensajes tras mensajes, tengo que poner el teléfono en silencio. O voy a leer una palabra y me llega otra cosa. Y no sé si le ha pasado también que le llegan mensajes de TikTok, cosas que usted dice, pero ¿qué pasó aquí? Todo eso es distracción para que usted no busque y no escudriñe la palabra de Dios. ¿Cómo saber si ando como es digno del Señor? Número 1, siento un deseo intenso por agradar a Dios. Usted quiere saber si usted anda como es digno del Señor. Usted tiene un deseo intenso por agradar a ¿quién? A Dios. Esto implica crecer en el conocimiento de Dios para así poder saber lo que agrada a Él. Dice en Colosenses 1:10, que lo leímos ahorita, cuando yo vivo para agradarle a Él, estoy viviendo como es digno de Él. Cuando yo hago las cosas y no me importa lo que Dios piense, yo no lo estoy agradando. Por lo tanto, no estoy viviendo como es digno del Señor. ¿Qué le parece? Cuando yo hago las cosas, no me importa lo que opine Dios o lo que crea Dios, lo que piense Dios, yo no estoy haciendo la cosa para andar como el Señor o agradarle a Él. Lo estoy haciendo para mí. No sé si usted me entiende. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 28, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Ven? ¿Qué es temor reverente? Respeto, honra, asombro y admiración. Eso es un temor reverente. Número 2. Siento un anhelo ferviente por dar buenos frutos para Dios. En Colosenses 1:10, repito nuevamente, dice la palabra, cuando yo vivo para agradarle, estoy viviendo como es digno
de Él. Cuando yo hago las cosas que le importan a Él y agrado a Él. Cada uno de nosotros fuimos salvados por Cristo Jesús. Fuimos sanados. Fuimos salvados para ser un ejército en este mundo, para ser un árbol frutal dentro de su huerto, para ser un servidor dentro de su obra. Así como las plantas frutales están en el lugar correcto, recibiendo lo que necesitan, ellos dan buenos frutos. Así nosotros, si permanecemos en Cristo Jesús, vamos a dar buenos frutos para su obra. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a dar frutos buenos. Amén. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleven frutos para Dios. En Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros, es Él quien nos gobierna nuestra vida, vamos a poder dar frutos. Y vamos a andar en amor, vamos a vivir en gozo, vamos a andar en paz, vamos a ser pacientes en benignidad, bondad, fe, vamos a ser mansos, no mensos. Vamos a tener templanza, dominio propio en nuestras acciones y en nuestras palabras, pensamientos. Esto solo cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestra vida. Y es necesario que Dios quiere que vivamos. Amén. Número 3, me esfuerzo cada día por conocer a Dios. Si yo quiero andar como es digno del Señor, yo debo tener un esfuerzo cada día, esforzarme a andar como es digno del Señor. Cuando me esfuerzo cada día por escudriñar las Escrituras, crezco en su conocimiento. En el Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Vamos a hacer esos árboles plantados a orillas del río y vamos a dar muchos frutos. Número 4, vivo, corriente, consciente de que dependo del gran poder de Dios. Colosenses 1:11. Y ser fortalecido en todo sentido con su gloria, poder. Haré perseverar con paciencia en toda situación y es de mucha alegría. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Romanos también lo habla. Razones para andar como es digno del Señor. Número 1, porque hemos recibido una herencia celestial. Hemos recibido una herencia celestial. En Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que me hizo apta para participar de la herencia de los santos en Él. 2, porque fuimos librados de la condenación y redimidos del pecado. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños
ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Mediante el sacrificio de la cruz de Dios, nos ingresó al reino de su amado Jesucristo. Ya no somos extranjeros, sino ciudadanos del cielo. Ya no somos ajenos a los pactos de Dios. Ahora somos participantes. Ya no somos ahora somos hijos de Dios, y esto nos hace libres de cualquier condenación en Cristo Jesús, porque somos perdonados y justificados por su misericordia. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención y perdón de pecados, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros fuimos liberados de la condenación, fuimos redimidos del pecado, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, del reino de la tiniebla. La palabra redención se usaba para referirse a la compra de un esclavo prisionero de guerra después de pagar este precio estipulado. Solo así se podría conseguir la libertad. En cambio, nosotros no hicimos nada para merecer la redención, para ser libres. Fue Jesús quien hizo todo por mí y por nosotros. Gracias a ese sacrificio de amor en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido todas estas cosas. Muchas hay y muchas razones para andar como es digno del Señor. Y para ir culminando, su sacrificio en la cruz es una de las mayores razones por la cual debemos vivir para agradar siempre al Señor. Razones para andar como es digno del Señor: número 1, porque hemos recibido una herencia celestial. Número 2, porque fuimos librados de la condenación. Y número 3, porque fuimos redimidos del pecado. Ahora les digo yo a todos ustedes y los que me están escuchando, ¿será que es bonito andar como es digno del Señor? Sí. Pero para andar como es digno del Señor debemos de buscar de Cristo. Debemos de buscar las Escrituras. Y quiero decirles algo. Hay gente que confunde la salvación con la conversión. Quiero decirles que son dos cosas muy diferentes. La salvación tú la alcanzas inmediatamente cuando tú recibes a Cristo. Pero la conversión viene en el proceso. He conocido personas que dicen, yo acepté a Cristo, pero no fueron convertidos. ¿Por qué no fueron convertidos? Porque al momento dijeron, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador, pero después las cosas de este mundo lo atrayeron y decidieron andar fuera de la verdad de Dios. Y como decidieron andar por la verdad de Dios, no tuvieron una conversión genuina. Y una conversión viene en el proceso. La salvación ya la tenemos, pero la conversión es una transformación por medio de un proceso que cada uno de nosotros vivimos. Y por eso conocemos personas que tú dices, wow, esta persona cómo cambió, ya no es la misma persona. Porque cuando hay una conversión genuina, de corazón, ya no, tú no eres la misma persona de antes. Tú has cambiado. Ahora, si conseguimos una persona y decimos, ¿por qué esta persona no ha cambiado? Porque no ha tenido una conversión genuina. Porque en realidad Cristo no ha morado en su vida. Porque en realidad los afanes de este siglo, la vida actual de este mundo, los atrae tanto que no han tenido una conversión real. Pero cuando viene la transformación a tu vida, viene una transformación espiritual donde tú empiezas a andar como es digno del Señor. Tú empiezas a dar los frutos dignos del Señor, frutos del Espíritu, empiezas a tener paz, empiezas a tener gozo, empiezas a ver las cosas de otro punto de vista. Puedes tener los problemas que tú tengas o aún estas enfermedades, pero tú tienes paz porque tú dices, Señor, en ti yo confío, porque yo decidí aceptarte a ti, yo decidí convertir mi vida en una transformación
que solamente tú lo puedes hacer. Y allí, cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida transformada, entendemos que andamos como dignos. Pero aquellas personas que no tienen el conocimiento de la palabra y de la verdad, andan como quieren. Pero nosotros los que conocemos ya de Dios tenemos que andar como es digno del Señor. Pero aquellos que no lo conocen tenemos que buscar nosotros a que entren en este camino. Y no ser nosotros egoístas. Y no solamente nosotros. O no solamente mi casa y yo. Sino todo aquel que necesita de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz. Por ti y por mí, pero murió por la humanidad completa. Y cuando Él lo hizo para que nosotros, los que recibiéramos de su presencia, los que recibiéramos de su verdad, de su voluntad, nosotros haciendo la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta, fuéramos a ganar almas para Él y fuéramos, le dijéramos a aquellas personas, si hay redención, si hay salvación, si hay sanidad y libertad por medio del Espíritu Santo. Ese es el trabajo, esa es la gran comisión de predicar. No debemos ser egoístas, debemos buscar ganar almas para Cristo. Debemos gozarnos en Él con ese ferviente amor de decir, Señor, cuando yo te conocí, tenía un ferviente amor, ¿por qué con el tiempo se fue apagando? ¿Qué pasa? Cuando quiera venir eso a tu vida, tú le dices, Señor, yo no quiero este apagamiento en mi vida. Yo quiero trabajarte a ti, yo quiero ganar algo para ti. Y andar como es digno del Señor es tener ese deseo ferviente de ganar algo para Cristo. A uno le duele cuando vemos almas o personas que se pierden. Créeme que a uno le duele cuando vea a una persona que conoció de Cristo y de luego se apartó. Porque uno sabe las consecuencias que vienen. Pero y aquellos que no han conocido, que no hay nadie, dice su palabra, quien les predica. Esas ovejas que andan como ovejas sin pastor necesitan un rebaño, necesitan un redil, necesitan a alguien que los oriente. Y yo les digo esto a ustedes, que ya conocen, y los que no, que busquen alma para Cristo. Que cuando usted empieza a ganar alma para Cristo, usted empieza a tener un gozo en su corazón. Y usted empieza a tener ese sentido de la vida para que esté aquí en la tierra. Estamos para buscar de Cristo, para servirle a Él. Y una de las maneras de servirle a Cristo es ganando alma para Cristo. No solamente quedarnos nosotros, sino otros más que necesitan de Cristo. Yo todos los días, cuando le pido al Señor, le digo, uno más. Solamente te pido uno más. No sé si sea que se haya apartado y vuelva a Cristo y tú me uses a mí para reconciliarme. Sea alguien que no te conozca y tú me uses como instrumento para que llegue a Cristo. Sea alguien que necesita una palabra y que venga a la luz a través de este instrumento. Sea como sea, mándame eso. Santo. Hermanos, que siempre le predico algo. Siempre hay alguien que conoce a Dios. Puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por un mensaje, lo puedo hacer como estoy haciendo, como lo estamos haciendo ahora aquí predicando y todo el mundo está escuchando. De alguna u otra manera necesitamos andar como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor es compartir el Evangelio, compartir la palabra, compartir a aquel que lo necesita, aquel que verdaderamente está pasando una situación en su matrimonio, con su familia, con un trabajo que tiene, con jefes, con tantas cosas, con una enfermedad. Mucha gente que está enferma necesita una palabra de sanidad, una palabra de paz, una palabra que te lleve, que lo lleve a ese camino correcto. Amén. Bueno, ese era el mensaje que quería compartir en esta noche.
Espero que puedan dar como es digno. Sea ferviente en la búsqueda de Él. Ore, escudriñe la palabra. Y si es alguien que no ha conocido de Dios, busque a alguien para que lo oriente, lo dirija. Y busque hacer algo en el reino de Dios. Gane alma para Cristo. Dice la palabra que el que gana alma halla el bien saber. Ganar almas y lo que realmente al Señor le importa. No le importa más nada, le importa es que ganemos alma para Cristo. Mientras más almas se conviertan a Cristo, mayor bendición viene para cada uno de nosotros. Todo el mundo debería ser evangelista, porque todo el mundo tiene un testimonio que contar. Usted no necesita ser un pastor para predicar la palabra. Usted lo que necesita es tener un testimonio de tantos testimonios que usted tiene de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque sé que hay muchos testimonios que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos Dios los ha rescatado y los ha sanado? ¿Cuántos tienen la salvación? ¿Cuántos tienen sanidad? ¿Cuántos han tenido libertad? ¿Cuántos han sido restaurados? ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos han sido prosperados? ¿Cuántos han recibido de Dios? Entonces tenemos mucho que agradecerle a Dios. Así que no nos quedemos allí, sino que hagamos algo. Visitemos, busquemos personas. ¿Sabe que en los hospitales hay mucha gente que necesita de Cristo, en los seguros? Se lo digo porque yo duré 3 meses en el hospital. Ahí me dio una aneurisma cerebral. Ahí me dijeron, usted muere. Así, sin anestesia. Cuando a mí me dijeron, usted va a morir, yo le dije, pues si es la voluntad de Dios, me voy a ir con Cristo. Si no, yo digo como dice Pablo, el morir me es ganancia, pero el vivir me es necesario. Y si Él me tiene aquí en este lugar es por un propósito, y Él va a cumplir el propósito. Déjeme decirle que en los 3 meses que duré en el hospital, duré 15 días que no sabía quién era. Perdí la memoria por el golpe que me di en la cabeza. Y déjeme decirle que sin saber quién era, yo predicaba el evangelio. ¿Y saben lo que hacía yo? Yo en emergencia, llegaban personas tiroteadas, personas graves. Y yo tenía un dolor fuerte en mi cabeza y me inyectaban para calmar el dolor, porque todavía no sabían que tenía una aneurisma cerebral. Cuando yo llegaba y empezaba a orar, le decía, ¿quieres aceptar a Cristo como tu único suficiente Salvador? Y la persona estaba mal y me decían que sí. Rescataba alma para Cristo. Duré un tiempo en emergencia, pero después me llevó a terapia intensiva en coma, del cual morí 2 veces. Me dieron 2 paros respiratorios. Cuando me dieron esos 2 paros respiratorios, yo fui al cielo. Pero el Señor me dijo, no, te quiero aquí, te quiero en la tierra. Y me dijo todo lo que iba a hacer aquí en la tierra. Déjeme decirle que el cielo es hermoso, quería quedarme, pero no era la voluntad de Dios. Cuando me dieron los 2 paros respiratorios, mi mamá estaba en la parte de afuera, en terapia intensiva, con mi apóstol, y empezaron a sacar las personas. Dijeron, hay una muchacha que se está muriendo, y mi mamá dijo, ¿cómo tiene el color del cabello? Porque yo lo tenía rojo. Siempre lo he tenido rojo. He cambiado en varias oportunidades, pero mayormente siempre rojo. Tiene el cabello rojo, esa es mi hija, y ella se tiró de rodillas con mi apóstol. Y empezó a orar y dijo, Señor, devuélveme a mi hija. Y empezó a clamar y me empezaron a poner electroshock y me devolvieron. El Señor me devolvió. Y le puedo decir que cuando me devolvió, empecé a ver tantas cosas. A mí me tenían con muchos cables por acá, yo me quité todos los cables y tenían 7 personas conmigo en terapia intensiva en coma. Y a las 7 personas yo le prediqué, me quité todos los cables y empecé a andar cama por cama. Y le dije, sé que no me pueden hablar, solamente háganme con su mano que aceptaron a Cristo. Cristo ha llegado a este lugar. Y empezaban a hacerme así uno por uno. Cuando llegué al 7º me devolví,
me volvió a acostar en la cama, me coloqué los chupones como no era. Llegaron las enfermeras, me exhortaron, me regañaron, me dijeron que yo tenía una bomba en mi cabeza y que iba a morir. Al ratico empezaron a pararse las máquinas y se murieron los 7 que estaban conmigo. Y la única que quedó viva fui yo. Las 7 almas que estaban ahí se fueron con Cristo, porque era necesario estar ahí en ese lugar. Después de allí pasé a Graves. Allí empecé a adorar a Cristo, a cantar en silla de ruedas, y cantaba y adoraba a Dios como nunca. Todo el mundo me miraba y los médicos de guardia decían: ¿qué le pasa a esta mujer? Está muriendo si está cantando y adorando a Dios. Yo dije: si voy a morir, voy a morir adorando a Cristo. Y empezaba a decirle a las mujeres que aplaudieran, que daran gracias a Dios, que adoraran, que aceptaran a Cristo, y toda la gente se convirtió ahí. Después el Señor me sacó de ese lugar a otro lugar. Conocí una muchacha que se cayó de un tobogán y quedó parapléjica de aquí abajo. Y ella la iban a operar y era de alto riesgo. Yo le dije: hija, tengo una palabra para ti. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Y me dijo: sí, pero primero te quiere salvar. Vamos a hacer esta oración. Repite conmigo esta oración. Después que ella repitió conmigo la oración, yo le dije: declárate sana. Y empecé a ver cómo los discos de la columna se empezaban a enderezar, hermano. Yo empecé a llorar y le dije: va a salir bien de la operación. Dios hizo un milagro en tu vida. Ella me dijo amén. La llamaron y fueron a operarla. Cuando ella la opera, los médicos no entienden qué pasó. Los discos empezaron a unirse. La muchacha salió de allí caminando. Yo le hacía esta pregunta al Señor: ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo todavía estaba en el segundo lugar para que me operaran? Y un día el Señor me dio una palabra y me dijo: no tocarán tu cabeza. Y los médicos venían a mandarme a cortar el pelo y a pasarme la máquina. Y yo le dije a la peluquera: me lo vas a cortar hasta aquí, pero no me va a pasar la máquina. Me dijo: ¿por qué si te lo vamos a operar? Está de segunda. Porque no van a tocar mi cabeza. Y resulta ser, hermano, que no tocaron mi cabeza porque los médicos llegaron a un acuerdo que era de alto peligro operarme por la cabeza. Me mandaron a que me operaran endovascular por la pierna en una clínica, del cual salía mucho dinero, del cual no fue fácil. Pero le puedo decir que en medio de todos los procesos, aquí estoy viva. Me llegaron a operar en una clínica y cuando me iban a operar me quedaba un mes de vida. El médico me dijo: iba a reventar tu vena y vas a morir en un mes. Te quedaba de vida. Pero como Dios no llega antes ni después, sino cuando tú más lo necesitas, Él llegó en ese momento y usó ese médico que tenía 80 años. No sé si estará vivo. Estaba en Panamá hace unos años atrás, el que me operó. Y él dice que la vena mía, que algo sucedió, un milagro. Él dice que la aguja, cuando él empezó a pasarme la aguja como con una pistolita pequeña, él me la empezó a subir. Él dice que cuando iba llegando al cerebro, se da cuenta que no llega porque la vena estaba muy gruesa y había una medida. Resulta ser que él se acuerda que nosotros le dijimos que no teníamos dinero porque ya habíamos dado todo. Y de repente la aguja hizo así. Hizo esto, enlazó la vena, me la selló y salí de ese lugar. Mi operación fue un milagro, porque el médico dice que yo fui un milagro. Que dice que de 100 personas, pocas son las que se salvan. La mayoría murieron en el quirófano, aún pagándole a los médicos lo que fuera. Ahora le digo yo una cosa. ¿Por qué cree usted que yo predico la palabra? ¿Por qué cree usted que yo estoy agradecida a Dios? Porque yo sé de dónde vengo y sé lo que Dios hizo conmigo. Cuando tú sabes lo que Dios hizo contigo, tú le vas a agradar a Él y tú vas a andar digno de Él y tú vas a hacer su voluntad y no la tuya. Ya tú no vas a andar como tú quieres, sino como es digno del Señor. Y tú vas a andar es cuando Él te indique hacer todo lo que tú tienes que hacer. Y por eso estoy aquí. Porque Él fue el que me sanó y me liberó. Para la gloria de Dios. Gracias a Él y gracias a Él predico. Puedo estar como esté, pero siempre predicaré. Siempre he dicho esto: que se va a morir, se va a morir. Y si me voy a morir predicando, mejor todavía. Me voy al cielo. Pero Él no me necesita. Pero el día que me necesite, mire,
Pero en ese tiempo no era el tiempo. ¿Por qué les cuento todo esto? Algunos ya lo saben. Porque es necesario pasar por procesos en esta vida para poder entender el propósito de Dios en la vida y para poder ser agradecido. Cuando una persona es malagradecida, cuando sabe que todo lo ha hecho Dios y aún así quiere andar como le da la gana y no como Él dijo. Por eso que usted, que Dios ha hecho un milagro en su vida, sea agradecido. Agrádale a Él, solamente a Él. ¿Y cómo usted va a ser agradecido? Pidiéndole a Él, orándole a Él, escudriñando la palabra y predicando su palabra. Gane alma para Cristo y ocúpese del reino de Él, y usted verá que lo demás va a venir por añadidura. Usted no necesita más nada. Cuando nos enfrascamos en nuestras situaciones, en nuestros problemas, allí es donde vemos la oscuridad cerca de nosotros. Pero cuando vemos la luz, cuando nosotros decidimos que el problema de nosotros no es más grande que el de otro, porque hay personas que están en peores situaciones que tú y que yo, y sin embargo están allí. Entonces ahí es donde tú tienes que decir: Señor, esto que estoy pasando yo no es nada comparado con lo que otros tienen, con lo que otros le están pasando. Más bien voy a ganar almas para ti, y tú te encargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo, y tú verás cómo Dios va a hacer la obra en tu vida de una manera sobrenatural. Disculpe si le quité un poco de su tiempo, pero tenía eso en mi corazón, decirse. Quizás, ¿cuántos de aquí conocen mi testimonio? ¿Cuántos no lo conocían? Esa parte. ¿Cuántos? ¿Ustedes no lo conocían? No, ¿verdad? Ya lo saben. Y ahora sí saben por qué predico. Porque gano alma para Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a escuchar esta adoración. Dios quiere sanar las mentes, los pensamientos.